hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra, y crió Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. El título de esta lección es La imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. En la vida siempre hay recuerdos, como por ejemplo siempre a veces tomamos fotos a nuestros hijos, a nuestros padres, a los seres quien más amamos, un amigo, un primo, un vecino, cualquier persona que llegamos a tenerle cariño. Siempre tomamos una foto y a través de la imagen recordamos esta persona en nuestra vida. Recordando, miramos y recordar. Recordamos los momentos que pasamos con esas personas. Recordamos todos aquellos hermosos tiempos que convivimos con esta persona. Cuando nos miramos en un espejo o en una fotografía, vemos apenas una imagen y plana y bidimensional de nosotros mismos. En algunos aspectos, una escultura da una idea más clara de la realidad, que representa algo. Pero sigue siendo muy diferente de la persona viva y animada que sirvió como modelo, aunque a veces se refiere a este tipo de representaciones menores. El concepto bíblico de la imagen sugiere algo más amplio. Cuando Dios habla de imagen, Él tiene la capacidad de hacer de esa foto humana hacer una realidad. Pero nosotros los seres humanos, en comparación, nosotros simplemente hacemos fotos, un papel o tal vez una escultura. Pero Dios hace una realidad de las cosas que se imagina, que piensa y que quiere hacer. Sin embargo, el hombre no tiene esa capacidad. Los seres humanos fueron criados para asemejarse física, espiritual, relacional y funcionalmente a Dios. Dios no hizo solamente un hombre, Adán y Eva, para que se aparezca a Él, sino también lo espiritual. Lo espiritual tiene que asemejarse a los mandamientos, a las leyes, estatutos. Tienen que acoplarse esa persona a la política del Dios eterno, como también sus funcionamientos, su físico, sus movimientos, su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de ver las cosas, la forma en que desempeña la función como jefe del Edén y como jefe de la tierra en la actualidad. Pero ahora hacemos comparación. ¿Ustedes creen, queridos amigos, un político, un funcionario de gobierno, un diputado, un senado, un rey, un príncipe, ustedes creen que ese personaje
tiene la capacidad de representar a Dios en su carácter, en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de tratar a su pueblo, a su nación, a los niños, a los ancianos, a la naturaleza. ¿Ustedes creen que su presidente, en donde quiera que usted se encuentre en el mundo, ese personaje puede representar a Dios? Se los dejo para que ustedes analicen y tengan ustedes una respuesta en mano. Son cosas sencillas. Por eso no quiero dar respuesta, porque ustedes pueden dar la respuesta. Resume los distintos significados de la palabra imagen usada en este texto. Ustedes pueden dar más, pueden dar más opciones a esto, una interpretación diferente de la que yo estoy dando. ¿En qué se diferencian de la descripción de Jesús como imagen de Dios? Los seres humanos fueron creados para asemejarse física, espiritual, relacional y funcionamiento. En Mateo 11:27 encontramos un pasaje que dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Este es un texto muy profundo, pero no vamos a hablar sobre la profundidad, sino vamos a hablar sobre el poder que tiene Jesús como jefe en la tierra, como jefe de la humanidad, como un mandamás, como presidente. Vuelvo a repetir nomás una parte de la palabra de Dios en Mateo 11:27 que dice así: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Todas las cosas. Estamos hablando de un término general, no parcial. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad que tiene el Padre también lo tiene el Hijo de Dios. Tiene todo el poder como tiene el Padre. Tiene la autoridad de gobernar, de hacer juicio, decidir quién no, siempre de acuerdo a las obras. Tiene el derecho sobre la humanidad, sobre la tierra, el planeta. Tiene el derecho jurídico, moral, espiritual. Hay otro texto aquí en Juan 1 al 2 que dice así, Evangelio de Juan 1 al 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Este texto es muy controversial entre las personas que tienen diferente opinión sobre el Hijo de Dios. Algunas creencias religiosas creen que Jesús es simplemente un hermano, un ser humano, un ser celestial, y que Él no tiene las cualidades de Dios. Pero no queremos entrar en detalle sobre eso. Lo que queremos entrar en detalle es simplemente autenticar de nuestros labios, confirmar lo que la palabra de Dios dice, que en el principio era el Verbo. O sea, está hablando de Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. O sea, cuando Él nació, creció, pues era el Verbo, ¿no? Es el Verbo, era el Verbo. Y luego da una explicación, coma, y el Verbo era con Dios. O sea, aparte de que en el principio, ¿no? En el principio era el Verbo cuando Él nació.
Pero también en el principio, muy en el principio, en la eternidad donde no se cuenta también era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. O sea, en la eternidad del principio y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Versículo 2 dice, y este era en el principio con Dios. Este era en el principio con Dios. Necesitamos analizar, no vamos a explicar mucho, ese principio. Cuando dice principio, ¿cuál principio se refiere? ¿Hay alguna claridad? ¿Hay alguna especificación cuál principio? No, no tenemos. Algunos piensan que el principio significa millones de años atrás. Muchas personas, algunas religiones piensan eso. Este era el principio con Dios. Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, el único del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan 1.18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Padre dio a conocer a su Hijo. La imagen de Dios invisible es el título, pero también aquí, después de leer estos textos, también podemos hablar un poco de la imagen del Dios invisible que es Jesús. Jesús, el Hijo de Dios. Él es la imagen también. Él es la imagen del Padre, que nadie lo ha visto, como dice aquí, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. También Jesús dijo, tanto tiempo estoy con vosotros y no me conoces. También Jesús muchas veces dijo, si me han visto a mí, han visto al Padre. Lo dijo humanamente, no como una persona espiritual, sino como una persona humana, y habló en el lenguaje humano, actuó y explicó humanamente que Él era la imagen de Dios. Si lo vemos a Jesús, los que lo vieron a Jesús, vieron al Padre. Hasta aquí nomás vamos a dejar. Los textos es muy extenso, ya llevamos 15 minutos, vamos a parar hasta ahí. Lo siento mucho, eso es todo lo poquito que podemos hablar. No se olviden la imagen del Dios invisible. Seguimos con el próximo tema. La siguiente lección que se titula El primogénito de la creación. El primogénito de la creación. Lucas 2.7 dice, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y dio a luz a su hijo primogénito, el primero. Ahora, esto es el hijo primero de José. Este es el hijo primero de María. Y dio a luz a su hijo primogénito. No vamos a entrar en esos detalles. Lo que vamos a analizar, a pensar un poco, no voy a usar la palabra análisis porque es demasiada palabra para lo que nosotros hablamos, platicamos. Mejor vamos a comentar. El siguiente versículo 8:29, Romanos 8:29 dice así, porque a los que antes conoció,
también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Una palabra humana, ¿no? Una frase humana. Para que sea el primogénito entre muchos hermanos. También en referencia de que sobre Cristo dice así Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. El primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible, lo que no se ve. Y la humanidad tuvo a bien conocer a Jesús en esa época. Conocieron la imagen del Dios invisible. Nosotros no, ni antes de Jesús, antes del nacimiento. También dice aquí la palabra, el primogénito de toda creación. Muchas personas usan este versículo como para decir de que Cristo fue criado y que Él no es Dios y que es un simple ángel, un simple ser. Porque la Biblia dice que fue un primogénito de toda creación, el primero de toda creación. Hay que analizar el término de la palabra primogénito, el primero. El primero no significa exactamente que esa persona fue primero en ese momento, el primero de toda creación. El primero puede ser que está hablando de su Hijo, ¿no? La Biblia está hablando del Señor Jesús. Fue antes de la creación. Fue antes de la creación. Fue primero que la creación. Colosenses 1:18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Colosenses 1:18 dice, Él es la cabeza del cuerpo que Él es la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia. Aparte de eso, no dice que un hombre es la cabeza, un humano es la cabeza. No, dice que Cristo. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el que es el principio. Ahora aquí se juntan dos palabras. El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que todos tengan la preeminencia. El que es el principio. ¿Qué principio estamos hablando? El primogénito entre los muertos. Y no vamos a entrar en detalle de esos estudios. Hebreos 1:6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Esta frase, versículo 1:6, recuerdo haber hablado con un hermano testigo de Jehová, que por cierto es anciano, tenía 40 años de ser miembro de la congregación de los testigos de Jehová. Y yo recuerdo haberle leído este mensaje. Porque ellos no creen en la adoración del Señor Jesús. Ellos creen que el Señor Jesús es cualquier otra persona, cualquier ángel, y no necesita adoración.
el único que se adora es al Padre. Pero cuando yo le mostré esto, pues él niega. Pero aquí la palabra de Dios dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Dice, otra vez leo, dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle. Aquí está hablando del Padre cuando introduce a su Hijo. Adórenle todos los ángeles de Dios. El mismo Padre, ¿no? Le dice a los ángeles que adoren al Señor Jesús. No vamos a entrar en detalle, pero aquí son citas bíblicas. Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El título es, el segundo tema es el primogénito de la creación. En el Nuevo Testamento el término primogénito casi siempre se refiere a Jesús. Pero aún en los textos donde la palabra designa a otras personas, estas no necesariamente nacieron cronológicamente primero dentro de su familia. El concepto bíblico de primogénito enfatiza la relación especial que un hijo tiene con su padre, independientemente del orden en que haya nacido respecto de sus hermanos. Además, hay casos en que los hijos más jóvenes son más prominentes. Tal es el caso de Isaac, Jacob y José, por nombrar algunos. David fue ungido rey a pesar de ser el menor de 8 hijos. Esto está en 1 Samuel 16, 10 al 13. No obstante, Dios dijo de él, lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Salmos 89, 27. También dijo a Moisés, Israel es mi hijo, mi primogénito. Está en Éxodo 4:22. En este sentido, el término es usado como una connotación de preeminencias, no exactamente porque la persona es el primer hijo, sino es un término excepto, un término especial, aplicado, especial en ese momento, pero no exactamente el primer hijo. El primogénito de la creación. Entiendo que estos temas son muy profundos y no podemos explicar mucho. Ya se nos acaba el tiempo. Yo por favor les encargo a que estudien, abran su Biblia y pónganse a estudiar la palabra primogénito. En la creación, primogénito en el sentido de concepción, o sea, cuando María dio a luz, porque es primogénito, se le llama primogénito también cuando nació. Pero primogénito, ¿en qué aspecto? Porque algunos estudiosos de la Biblia dicen que ya María había tenido hijos, o que algunos dicen que José ya había tenido hijos. Entonces, el término primogénito, ¿en qué aspecto se refiere? Yo les invito a que estudien. No es cosa del otro mundo. No es bueno solamente citar la Biblia sin estudiar a fondo. Hay que estudiar a fondo. Los invito, por favor, que estudien. No tenemos todo el tiempo suficiente para explicar el primogénito de la creación a fondo, pero ya dimos algunas ideas. Eso espero que sirva para que ustedes se ven obligados a estudiar más. Agarren un diccionario, un comentario bíblico o busquen referencia ahora que hay el internet. Cuídense mucho. Gracias por visitar el canal. Hasta pronto.